Bueno, y ahora sí, entonces, ustedes vieron, ¿no es cierto?, el título del tema que hoy vamos a compartir acá juntos, ¿no? Le pusimos como título Madre Invencible. No sé si habías visto la publicidad, no sé qué pensaste que podía incluir el tema que hoy vamos a compartir acá juntos. Yo, a la hora de poner este título, que obviamente respondía al tema que vamos a ver, bueno, no pude evitar pensar en nombres, ¿no? Pensar en personas. Y bueno, en mi caso, creo que el primer nombre que me vino a la mente fue el de mi mamá, ¿no es cierto? El título este de Madre Invencible. Creo que cuando vos pensás en tu mamá también y lo que habrá sido, y si sos madre, obviamente, entenderás a dónde puede estar apuntando esta idea. Pensaba en tantas madres, ¿no?, que son o se ven como invencibles. Al menos eso nos parece a los que a veces miramos un poco desde afuera y decimos, pero ¿de dónde puede sacar semejante fuerza para seguir adelante en la lucha que sea en favor de sus hijos? Porque otra persona se cansaría y sin embargo ella lucha y lucha. Yo pensaba especialmente en tres mujeres, sin dar nombres, ¿no? Pensaba en una tía y en dos amigas que son un claro ejemplo de lo que quería poner en este título de Madres Invencibles. Y entonces, antes de ir a la palabra de Dios, quería contarles un relato que posiblemente lo haya contado en la iglesia de San Martín. O sea, de hecho sé que lo hice y quizás alguno lo conozca, pero para otros será novedad, y me pareció que venía muy al punto para el tema de hoy. Es una historia que pasó hace mucho tiempo en Europa, en un pueblito chico era, y en ese pueblito chico los miembros de una iglesia decidieron pasar un día de campo. Ese día de campo que fueron a pasar era al pie de un cerro, en la zona de los Alpes, en un lugar realmente muy lindo, con vistas hermosas, y estaban todos instalándose en ese lugar, empezando a armar una cosa, a armar otra para compartir juntos. Entre las personas que estaban ahí había una madre con un bebito que no tenía todavía 2 meses, y esta era por supuesto su primera salida que la hacía con la iglesia, ¿no? Estaban todos entretenidos ahí en instalar una cosa, instalar la otra, cuando de pronto escucharon un grito, y cuando escuchan el grito todos miran a ver de dónde proviene ese grito, y el grito venía de esta madre, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que había pasado? En los Alpes, como ocurre acá también en la cordillera, acá donde yo vivo se ve con mucha frecuencia, especialmente cuando subís a una montaña, hay aves gigantes, cóndores, que cuando despliegan sus alas tienen más de 2 metros de envergadura. Son aves realmente impresionantes y suelen alimentarse de animales pequeños, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión el cóndor tomó a ese bebé pequeñito y se lo llevó hacia su nido. De ahí venían los gritos de esta madre, y de inmediato hubo una reacción entre las personas que estaban en ese lugar. De inmediato la mujer quiso ir al rescate de su hijo, pero se lo impidieron, ella no podía llegar. Fíjense que el primer obstáculo que tenían era una pared que parecía casi de 90 grados delante de ellos, y ¿quién iba a subir ahí? No tenía calzado ni la fortaleza para hacerlo. Entonces 3 hombres de los más preparados de la iglesia empezaron a subir en la persecución del cóndor para poder rescatar el bebé. Les costó, pero lo hicieron. Al poco de estar subiendo se encontraron con un obstáculo que la verdad que hizo que 2 de esos 3 no se animasen a seguir avanzando y se quedaron, y uno saltó, le fue bien y siguió subiendo hasta que de pronto se encontró este hombre con un nuevo obstáculo.
Este otro obstáculo era un salto bastante largo que debía dar de arriba hacia abajo, y la verdad es que el cálculo daba que ese hombre no podría dar el salto de semejante distancia. Entonces, muy a pesar suyo, este hombre también decidió volver otra vez a la base del cerro, sabiendo que había fracasado. Cuando la madre del chico vio esto, la madre del bebé vio esto, ella se olvidó de que no tenía el calzado adecuado, es más, estaba descalza. Así como estaba, se fue hacia las primeras rocas del cerro, trepó, y cuando llegó al primer lugar donde los primeros dos se habían asustado y volvieron, ella sin pensar simplemente saltó. Le fue bien. Cuando llegó al segundo obstáculo, ese que había un salto ya demasiado grande, ella antes de saltar fue la única vez en que dio su mirada hacia atrás y hacia abajo y vio a la gente que estaba al pie del cerro. Y vio que no había nadie parado. Todos estaban de rodillas. Ella entendió que estaban intercediendo para que ella pueda lograr rescatar a su bebé. Y con sus fuerzas entonces multiplicadas y renovadas, donde el más fuerte no se atrevió a saltar, ella simplemente tomó el envión y saltó. Y llegó. Y llegó al otro lado, y siguió subiendo, y siguió hasta que pudo ir llegando finalmente hasta la parte alta, casi inaccesible, donde el cóndor tenía ahí su nido. Y en su nido estaba su bebé. Y el cóndor volaba en círculo por encima de su nido. Ustedes han visto quizás lo que es la mirada de un cóndor, ¿no? El cóndor fijó la mirada en la madre y la madre fijó la mirada en el nido. Y lejos de amedrentarse por la mirada del cóndor y sin pensar en ningún tipo de posible consecuencia, simplemente trepó, llegó al nido, agarró a su bebé y lo sacó de ahí y bajó. El águila miró, no intervino. La mujer entonces, ahora con su bebé en brazos nuevamente, empezó a pensar cómo podría ser ahora para volver. Agarró con algo que tenía y envolvió el bebé contra su cuerpo para poder tener las manos libres y así poder manejarse en el descenso del cerro. Empezó a bajar hasta que llegó a ese lugar que les contaba hoy, que era un gran salto de arriba hacia abajo cuando iba, pero ahora que volvía, el salto era en ese lugar de abajo hacia arriba. Si parecía imposible en la primera instancia, tanto más imposible lo era ahora, ¿no es cierto? Entonces, en ese lugar, cuando ella supo que era imposible hacer lo que tenía que hacer, hizo lo que toda madre que confía en Dios hace. En medio de la angustia y la dificultad se tomó un momento para ahí, en ese lugar y frente a ese precipicio, hacer una oración y encomendarse a Dios, ella y su bebé, para que Dios le pueda dar la solución que en ese momento necesitaba. Todavía estaba orando cuando escuchó algo así como el balido de una cabra. Y sí, era el balido de una cabra, que al buscarla se dio cuenta que no muy lejos de donde ella estaba había un sendero por el que la cabra estaba caminando. Y la madre fue entonces tras ella, la siguió y no mucho después volvió a estar junto al resto de la gente de la iglesia debajo del cerro. Esta es una historia realmente impresionante, que nos muestra y nos cuenta muy bien y nos ayuda tal vez un poco a dimensionar el poder del amor de una madre cuando es movido por la necesidad de ayudar y salvar a su hijo. Una madre capaz de hacer cosas que los más fuertes no podrían, simplemente porque recibe un auxilio especial y sobrenatural para actuar y una fortaleza que quizás nadie más tendría. Y qué lindo cuando
esa fortaleza y esa valentía de una madre es fortalecida y enriquecida con el poder de lo alto, con la bendición divina, que hace lo que el hombre o la mujer no puede hacer. Y ahora sí quiero invitarlos a que vayamos a la historia que tenemos en la Biblia, que es en muchos aspectos similar a la que les acabo de contar. Esta historia que les quiero contar está en Mateo, el capítulo 15, versículo 21 al 28. Así que miren, los invito a que si quieren vayan buscando en sus Biblias Mateo 15, porque todo lo que vamos a ver, no son muchos versículos, pero todo lo que vamos a ver está ahí, está en esos versículos. Esta historia ocurre ya cuando Jesús lleva 2 años y 8 meses de ministerio. A esta altura saben que hacía varias semanas ya que Cristo estaba intentando tener momentos de tranquilidad junto con sus discípulos, pero la verdad no lo había logrado. Por eso decidió terminar su estadía de más de 1 año en Galilea, que es lo que llevaba hasta este entonces, e irse del país. Jesús decidió exiliarse a la región de Tiro y Sidón, que quedaba más de 70 kilómetros al norte de donde él estaba hasta ese momento. Fue un viaje que duró varias semanas en total. Mateo 15, versículo 21, dice así: partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. ¿Saben? Fenicia, que es esta región, era un lugar netamente pagano. Ahí casi no había judíos. Era una zona próspera de verdad y mucho comercio internacional tenía. Y aunque estaba cerca de Galilea, la verdad es que estaba muy lejos de ser un objetivo misionero de los galileos o de los judíos. Más bien, definidamente los despreciaban. Jesús no fue a estas tierras a predicar. Él más bien trató de pasar desapercibido para poder descansar con sus amigos. Además deseaba enseñarles una gran lección referente a esos despreciados paganos, ya que sus discípulos también veían así a los extranjeros. El grupo de amigos fue transitando por caminos extranjeros. Ya no lo seguían multitudes como en Galilea. Allí donde estaban yendo ahora eran apenas un grupo de extraños que trataban de no llamar la atención de nadie y pasar desapercibidos. Después de estar varios días viajando, llegaron a Sidón. Ahí encontraron una casa donde les dieron alojamiento y, saben, era extraña la tranquilidad que estaban viviendo porque habían estado pasando meses tan intensos en Galilea y ahora descansar en esta región pagana en compañía de Jesús. Era extraño moverse en una cultura tan distinta, eso sí, porque los sábados eran como cualquier otro día. La gente no hablaba de Dios, sino que hablaba de sus dioses. Casi nadie conocía personalmente a Jesús de los que vivían ahí, pero su fama, sí, su fama había llegado a toda Fenicia. Y entre los que lo conocían a Jesús por referencia, estaba una mujer que era de origen sirofenicio. Esta mujer tenía a esta altura de su vida una y solo una razón para vivir, que era la de poder liberar a su hijita de un demonio que la atormentaba. Ella no aceptaba que esto era imposible, pero honestamente, ¿no? ¿Qué podía hacer cualquiera, esta mujer o cualquier hombre, para poder vencer a un demonio? Derrota tras derrota llevaban a esta madre a un callejón sin salida. Sus dioses no lograban nada, su dinero era totalmente inútil, sus fuerzas eran absolutamente insuficientes. ¿Por qué seguía luchando? ¿Cómo lo hacía? Porque había un solo frente en el cual el demonio no podía vencer a esta madre. Y es en el amor que ella tenía por su hija. Y por ese amor es que esta mujer continuaba la lucha contra este espíritu maligno. El demonio, ¿saben?, se divertía con la hija de esta mujer.
y con los inútiles intentos de su madre para echarlo. Pero todo iba a cambiar en la vida de esta chica, de esta madre e incluso del demonio, porque ahora Jesús estaba allí. Me pregunté muchas veces, tal vez vos también, ¿no? Porque hay una situación muy especial y particular. ¿Habrá sido viuda esta mujer? ¿Soltera? ¿Separada? ¿O casada? No sé, pero fíjense, lo cierto es que en la lucha esta mujer estaba sola. El padre de su hija no estaba presente en la pelea por su liberación. Ella sabía que todos los medios que conocía y por los cuales había confiado eran absolutamente inútiles. Su impotencia era total. Pero aún así no se entregó y siguió ayudando siempre a su hija. Nunca la abandonó. Qué loco, ¿no? Una lucha imposible, pero no la abandonó. Ella había oído hablar del maestro judío que sanaba a los imposibles y que ni aun los demonios podían resistirlo y huían de su presencia. Pero, ¿cuál era el problema? Esta mujer no era de ese pueblo. ¿Por qué razón un maestro judío ayudaría a una extranjera que ni siquiera conocía? ¿Saben? Los judíos, qué feo esto que voy a decir, pero los judíos que esta mujer conocía eran muy cerrados y discriminaban mucho a los que no eran judíos. Y seguramente esta mujer pensaba, este maestro también sería así. Aunque ella había escuchado del trato con los pobres, con los rechazados y con los discriminados. Y por eso su esperanza de encontrarlo algún día estaba siempre latente. Y aunque el Señor trató de mantenerse de incógnito, como habíamos dicho, en la región se supo que Él estaba ahí y uno de los primeros en enterarse fue la mujer, que al saber que estaba Jesús ahí, en su territorio ahora, no perdió oportunidad. No dudó ni un instante. Esta era la oportunidad que pretendía y por nada del mundo la dejaría pasar. Imagino que debe haber sido algo muy fuerte cuando esta mujer se encuentra con Jesús. Traten de hacerse esta imagen, ¿no? Tratando de cargarse la historia de la lucha de esta mujer por su hija. Al momento en que llega a la presencia de Jesús. Estaba viendo con sus propios ojos ahora a quien podía sanar a su hija. Su confianza en el poder de Jesús era absoluta. La duda era, ¿querrá Jesús sanar a mi hija? Lo observó a Jesús mientras planeaba las palabras que podría usar para sensibilizarlo. Y tratar de alguna manera inducirlo a que la escuche, pero la verdad es que no se le ocurría nada. Inclusive los judíos que estaban cerca de Jesús, que eran los discípulos, ella no lo sabía, pero la miraban con una mirada realmente muy poco amistosa. Ella no se sentía de verdad para nada bienvenida. Sabía que no tenía derecho a recibir nada, no tenía ninguna forma de influenciar a Jesús. Era imposible que lograra convencerlo, pero su hija no tenía otra opción. Ella lo sabía. Y por eso es que contra toda lógica, sin ninguna idea brillante para lograr su objetivo, simplemente se acercó al maestro. Y mirándolo fijamente a los ojos y sabiendo que la vida de su hija se jugaba en ese instante, se arrodilló a sus pies y le rogó con un clamor que salía de lo más profundo de su alma. Como dice el versículo 22, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Ahí le derramó su pedido al Señor. Ella sabía que Jesús era el Mesías. Vieron ustedes que en el texto que leímos recién, ella se refiere a Jesús como Hijo de David.
Ella se daba cuenta quién era Jesús. Lo tenía por el Mesías verdaderamente de los judíos. Solo le quedaba a ella apelar a su misericordia para ella y para su hija. Era solo el clamor de una mujer pagana que estaba conociendo a Dios en la persona de Jesús. Ella hizo lo que podía, que la verdad reconozcamos que era demasiado poco como para ilusionarse que pudiera lograr su objetivo. Los discípulos a esta altura ya se habían incomodado con la insolencia de esta mujer. Ellos habían venido a estas tierras para poder descansar, estar tranquilos. Y esta pagana se atrevía a molestarlo con sus problemas personales. Que le vaya a pedir a sus dioses, imagino que habrán pensado, ¿no? Qué loco, ¿no? Que en vez de conmoverse con la historia que esta mujer está contando, se molestaban. ¿Cómo se atrevía a molestar a Jesús?, pensaban los discípulos. Fíjense que el versículo 23 nos dice que Jesús no le respondió ninguna palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. Lejos de importarle lo que a esta mujer le pasaba, simplemente les molestaba que esté desesperadamente pidiéndole socorro. Qué cosa, ¿no? Está bien, eran los seguidores más cercanos que Jesús tenía. La fe de la mujer fue llevada a una tensión cada vez mayor. Al silencio del maestro se sumó el pedido de los judíos que lo acompañaban. Y ella los escuchó muy bien cuando le dijeron a Jesús: échala, Señor, que nos están molestando ahí gritando detrás de nosotros. ¿Habría sido este el fin de su último intento por salvar a su hija? El Señor entonces le dijo, como dice el versículo 24, mirando a la mujer le dice: no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Estas palabras de los discípulos y la de Jesús mismo fueron de verdad un golpe demoledor para esta madre. Debería haberse ido de inmediato, ¿no? Con el corazón partido y maldiciendo a los judíos. Pero la vida de su hija seguía dependiendo del posible éxito de su pedido a Jesús. No tenía argumentos que pudieran convencer al Señor antes. La verdad, muchos menos los tenía ahora. No era para nada sensato quedarse en un ambiente tan hostil. Pero esta madre se quedó ahí, a los pies del Maestro, y le suplicó desde lo más profundo de su alma, como dice el versículo 25, Señor, ayúdame. Este ruego desgarrador de esa madre, suplicando piedad para su hija, mientras que a través de sus lágrimas miraba a Jesús, y Jesús, poniendo sus ojos en ella, dice el versículo 26, le respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. La respuesta de Jesús, ustedes están de acuerdo conmigo, ¿no? Parecía el golpe final para esta madre. Pero, ¿saben? Como ella lo estaba mirando a los ojos a Jesús cuando él le hablaba, esta mujer notó la inconsistencia que había entre sus palabras y el mensaje que la mirada de Jesús le estaba dando a ella. Ella tenía muy claro que no merecía nada, y eso coincidía con las palabras que Jesús le había dicho a ella, pero la mirada de Jesús le impidió que se fuera. En vez de retirarse despedida como aparentemente había sucedido, quedó pensando en la frase que Jesús le dijo: no está bien echarle la comida de los hijos a los perritos. Y entendió. Es impresionante que haya entendido. En estas palabras de Jesús, que a simple vista suenan a que la está echando despectivamente de su presencia,
Ella entendió que lo que parecía ser un golpe fatal, en realidad el maestro le estaba dando la llave para salvar a su hija, si su orgullo no se lo impedía. Esta mujer no era tan pagana como todos creían. Su fe en Dios era inconmovible. Soportó una presión extrema sin quebrantarse y el Espíritu Santo le reveló el secreto encerrado en las palabras de Jesús que la habilitaban en realidad para recibir esa bendición. Versículo 27 dice que entonces Jesús le dijo, 28, ella le dijo en el versículo 27, sí Señor, pero hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Si vos tenés un perrito en casa, entendés esta historia, ¿no? Cuando vos estás comiendo tu familia, los perritos no se sientan a la mesa a comer con vos, pero se sientan al lado de la mesa. No a comer con vos, pero saben que de la mesa siempre alguna amiguita se te cae. Y a esa idea apela esta mujer cuando le dice estas palabras, ¿no es cierto? Y cuando Jesús escucha esta respuesta que inevitablemente se entiende que únicamente el Espíritu Santo pudo revelarle a esta mujer, le dijo Jesús a esta mujer delante de los discípulos y todos los que ahí estaban, versículo 28, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Qué locura, ¿no? Por eso había llamado a este tema Madre Invencible. ¿Cómo conocer los caminos de Dios? Saben que lo que pasó este día fue planeado en las madrugadas de oración entre Jesús, el Padre y el Espíritu Santo. Esta mujer venía rogando al Dios de Israel y este ruego sería atendido. El maestro pudo haber ido a muchos lugares para descansar de las crisis que estaba viviendo en Galilea, pero eligió ir a Fenicia, porque ahí estaba esta mujer pidiendo auxilio divino. Y ella era la persona ideal para dar una gran lección a sus discípulos. Ellos, los discípulos, los judíos en general, consideraban perros indignos de misericordia divina a los paganos. Pero al ser testigos de la fe tan increíble de esta mujer, aprendieron una lección que jamás olvidarían. Ella no era parte del pueblo de Dios, ni digna de misericordia divina, al menos eso es lo que creía ella. Y todos los judíos. Miren, menos mal que Dios no juzga como los hombres juzgamos. Este viaje de Jesús, ¿saben?, duró más de un mes. Varios de esos días transcurrieron viajando hasta llegar a su destino y después de regreso a él. Y ¿saben una cosa? En todo este tiempo tan largo, Jesús hizo solamente un milagro. Y ese milagro fue el de sanar a la hijita de esta mujer. Pienso qué difícil debe haber sido para Jesús aparentar indiferencia y frialdad para con esta madre, ¿no? Pero necesitaba exponer a los ojos de sus discípulos la tremenda fe que ella poseía. ¿Saben ustedes? Las pruebas pueden despedazarnos o pueden fortalecernos. Si somos capaces de atravesarlas a los pies de Jesús, no importan las apariencias, la verdad, ni lo que digan los demás. El final siempre será inevitable. La victoria será segura, no por nosotros, obviamente, sino por Él, por Dios. Te pregunto ahora, ¿vale la pena tener fe aunque parezca inútil? ¿Vale la pena aferrarse a Jesús aunque aparentemente Él no escucha o aparentemente no le importamos? Mira, esta historia tiene una respuesta absolutamente contundente. Sí, tiene sentido, vale la pena. La mujer volvió a su casa disfrutando de una felicidad sin límites. Aún ella no había visto
a su hija para comprobar que esto era así. Pero cuando Jesús le dijo que su hija estaba sana, ella supo, sin lugar a la menor duda, que esto era así. Y desde ese momento, aún sin ver a su hija, ella ya disfrutó de la alegría de saber que su hija estaba sana, sin la menor duda. Qué lindo fue después encontrarse con su hijita y volver a contemplarla. El corazón de esta madre descubrió la paz que no había podido encontrar de ninguna otra forma, pero lo encontró a los pies de Jesús. Y ustedes saben, la vida de esta mujer nunca volvió a ser igual. Aprendió que hay un Dios en los cielos y que ese Dios era no solo el Dios de los judíos, ese Dios era su Dios. Por su parte, los discípulos quedaron mudos de asombro. Jamás imaginaron que una mujer extranjera, pagana, pudiera tener semejante confianza en Dios. También empezaron a entender que Dios no era exclusivo de los judíos, que Él tiene hijos en las naciones extranjeras y que ellos consideraban paganas. Nunca olvidarían la fe de esta mujer. Después de tantos rechazos en Galilea, este viaje fue para Jesús un verdadero oasis. Miren, al terminar esta historia, quiero contarles lo que pensé al compartir este tema. Que de verdad quería que pueda servir de homenaje y de reconocimiento a todas esas madres luchadoras que no dejan de interceder por la salvación de sus hijos, y por aquellas que revelan una fortaleza inimaginable a la hora de defenderlos y de cuidarlos. Y es cierto, las historias no siempre terminan bien aquí y ahora. Pero sí, si pese a las controversias, a los malos momentos, a las apariencias que se vivan en la defensa de aquellos por quienes intercedemos, somos capaces de mantenernos junto al Señor. Permítanme decirles una cosa y con esto estoy cerrando el tema de hoy. Si permanecemos al lado de Jesús, aunque parezca que nada funciona, te estoy hablando de un tema de salud espiritual o de salud física. Tus ojos quizás no están viendo la respuesta que están esperando encontrar, al menos no en el tiempo y en la forma en la que quisieras, pero si te mantenés al lado de Jesús, quiero asegurarte, y esto es palabra de Dios, no es una idea mía, que la victoria es absolutamente segura en términos eternos. Aunque quizás vos, madre, padre, amigo, no alcances a ver de qué se trata esta victoria final en estos días. Porque vos sabés que a veces podés interceder por un ser amado y este ser amado quizá finalmente termina perdiendo su vida. Por eso yo no te estoy diciendo que la garantía de victoria es una garantía de victoria en términos que nosotros hoy podamos ver y evaluar. Te estoy diciendo que la garantía de la victoria es muy superior a lo que vos y yo podríamos evaluar en el aquí y ahora. Es la consecuencia eterna. Es que el Señor se encargará mediante tu oración intercesora, y cada vez que lo estás habilitando para que Él intercede y llame al corazón de aquel por quien intercedes, Dios intercede, Dios obra, Dios abre nuevas puertas. Y un día, que vos y yo sabemos que no está muy lejano, podremos ver el fruto de esas oraciones, de esa intercesión que quizás pareció no tener sentido. Cuando pedías por la salvación de tus hijos, cuando quizá pedías por la sanidad de un ser querido, un día todos entenderemos en la presencia del Señor y comprenderemos que aunque no parecía, la victoria
estaba asegurada, porque nunca dependió de vos y tus fuerzas, sino de Él y las suyas. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga realmente para poder estar transitando los días de esta vida con una certeza, que es la idea con la que quisiera que te quedes. Con la certeza de que nuestra vida está en las manos de alguien que nos ama mucho más que lo que tu madre te podría amar. Alguien que está dispuesto a hacer mucho más que lo que ella está dispuesta a hacer. Y que además es todopoderoso. Por eso es que quiero invitarte a que cerremos este momento de adoración a Dios cantando una canción que pone muy en alto lo que es el valor del amor de una madre. Dios en esta canción lo está usando como la máxima expresión para ayudarnos a entender cuánto nos ama Él a nosotros. Pero hace después una salvedad, diciéndonos y explicándonos que su amor es aún superior al de una madre. Por eso, pensando en las historias que acabamos de compartir, quiero invitarlos a que cantemos esta canción para terminar nuestro encuentro de hoy. Y después de cantar esta canción vamos a terminar con una palabra de oración. Vamos a cantar entonces juntos este himno, que en nuestro himnario está con el número 183. Y tiene estas palabras que son para vos, de parte de Dios. Este himno dice: no me olvidé de ti. Debilitan ya tu fe y en tu mente
De verdad reconforta el pensamiento que acabamos de cantar, las historias que acabamos de oír de la palabra de Dios, y saber que el amor de Dios por nosotros es superior al increíble amor aún de una madre. Así que vamos a terminar ahora entonces con una palabra de oración, ¿sí? Buen Padre que estás en el cielo, Señor, muchas gracias por los mensajes que dejaste en tu palabra para que nuestra confianza en vos pueda aumentar cada día y para que podamos siempre ver luz en medio de las dificultades que enfrentamos día a día. Gracias porque tu palabra siempre nos trae paz, siempre nos trae ánimo. Señor, queremos ponernos en tus manos pidiendo que tu Espíritu Santo pueda lograr hacer en nosotros lo que es su voluntad, que sin duda es lo mejor para nosotros. Y también dentro de estos pedidos queremos pedirte por Cecilia, esta persona por la que nos pidieron que está con COVID y está mal en este momento, ella está sola, y queremos pedirte, Señor, que ella pueda estar sintiendo ahora tu presencia a su lado. Tal vez no esté un familiar al lado, pero ella pueda sentir tu presencia y tu compañía a su lado, que puedas fortalecerla en estos días de angustia y ayudarle a salir adelante, Señor. Nos ponemos en tus manos, agradecidos por ser nuestro Dios y por poder llamarnos tus hijos, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Bien, y ahora sí, entonces nos estamos despidiendo hasta que el próximo miércoles otra vez tengamos la oportunidad de encontrarnos en este lugar. Ustedes y nuestro Dios. Bendiciones para todos. Amén.